Desde ayer estamos hablando de esta situación que se generó a raíz de una denuncia contra una fiscal de la provincia de Córdoba. Nos referimos concretamente a la fiscal Isabel Reina, que terminó en una sanción de parte del Tribunal Superior de Justicia, que le dijo, bueno, procure tratarse, ir a un espacio donde le mejoren el carácter, y además una multa económica que para un sueldo de un fiscal no es una multa significativa, es algo menos de 2,5 millones. Quienes denunciaron desde el gremio, porque precisamente las denuncias tienen que ver con malos tratos laborales. Estamos en contacto con una dirigente de AGEP, del gremio judicial de Belleville, donde es la jurisdicción de la fiscal Isabel Reina. Ella es la dirigente gremial, es Agostina Nocioli, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Agostina? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, nos gustaría, Agostina, que nos cuentes cómo inició este proceso de denuncia contra la fiscal Isabel Reina. Bueno, mira, te cuento brevemente. Nosotros desde el gremio, yo soy secretaria adjunta de la provincia, del gremio de todo provincial, y nosotros hace bastante tiempo que venimos impulsando los procesos de visibilización y de denuncia, en el caso que corresponda, de todas las situaciones de maltrato y hostilidad y violencia que hay dentro del Poder Judicial. En ese marco es que se acercaron a nosotros en un momento determinado varias compañeras y compañeros de la Fiscalía de Belleville, pero también de otros lugares ahí cercanos, para manifestarnos y poner en conocimiento esto que estaba sucediendo ya desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la forma de organización interna de la Fiscalía, lo que se ha naturalizado durante mucho tiempo, el trato, los comentarios. Nos hicieron saber que permanentemente habían momentos de muchísima incomodidad dentro de la oficina durante el horario de trabajo por los comentarios a viva voz que hacía esta fiscal, haciendo referencia o a alguno de los empleados, burlándose, ninguneando, haciendo referencia a la orientación sexual, a cuestiones físicas. También así hacía referencia muchas veces a las propias víctimas que eran que eran protagonistas de las causas que tenía que investigar la Fiscalía, haciendo comentarios extremadamente racistas, homofóbicos, gordofóbicos. Bueno, como que la discriminación era parte de la cotidianeidad de esa oficina que tenía que escuchar, digamos, siendo empleado, siendo de un cargo jerárquico menor, tenían que tolerar permanentemente ese tipo de comentarios que la verdad que incomodaban muchísimo, ¿no? Ella hacía referencia que hacía comentarios incluso irónicos, que pretendiendo ser graciosa en muchas ocasiones, pero generando muchísima incomodidad en relación a que ahora podía discriminar, que ya no existía ningún tipo de control sobre eso, y además también haciendo referencia permanentemente a una situación según de privilegio que ella suponía tener para poder decir y hacer las cosas como ella pretendía. Y eso, bueno, fue escalando hasta el punto tal que muchos compañeros empezaron a desarrollar problemas de salud mental, digamos, en el sentido de situación de mucho estrés, de insomnio, mucha ansiedad vinculada al trabajo. Comenzaron tratamientos psicológicos vinculados específicamente para abordar, tener herramientas para enfrentar el trabajo diario. Así que bueno, eso llegó a conocimientos del sindicato y nosotros aplicamos el protocolo específico, comenzamos además de escuchar, contener, recabar toda la información posible para después hacer una presentación en sumarios administrativos que efectivamente fue investigado por esta oficina, fue abierto el sumario correspondiente y la semana pasada nos notificaron de la aplicación de esta sanción a la fiscal, porque efectivamente la encontraron responsable de muchos de los hechos que nosotros declaramos y que declararon muchas personas que pasaron por el sumario, ¿no? Agostina, quiero hacerte preguntas puntuales para entender cómo se desarrolló este tema. ¿De cuándo empezó el hostigamiento? ¿Desde que es fiscal o en algún momento determinado? No, ellos hacían alusión de que siempre fue así, más o menos hace unos 6, 7 años. Incluso hubieron presentaciones del Colegio de Abogados de allá de Belleville, en distintas épocas del colegio, anteriores a esto que yo te estoy contando,
presentaciones a la Fiscalía General haciendo saber de estas conductas irregulares por parte de la fiscal, no hacia los empleados, sino hacia afuera, ¿no? O sea, los abogados que litigaban ahí tenían que soportar esos comentarios. Exacto. Agostina, y no era contra una persona en particular que trabajaba en la Fiscalía, sino todos estaban expuestos a esa situación. Exacto, sí, muchos que ya se habían ido hace un tiempo largo. Claro. Eso también generó muchos pedidos de pase, mucha movilidad en la Fiscalía, gente yéndose permanentemente, pero no mucho. Nosotros por lo menos hemos hablado... Sí. Mucha gente, pero así más o menos, yo, o sea, personalmente, más o menos pude conversar y escuchar relatos sobre por lo menos 7, 8 personas en los últimos años, que estaban todavía alrededor. Mucha gente ya se había ido directamente de la sede, ¿no? Bien. Me imagino que en el proceso que hicieron a raíz de la denuncia del gremio, ella presentó una defensa. ¿Qué dijo? ¿Por qué le decía se reía de la gordura de alguien o del color de piel de otro? No, mira, lo único que nosotros hemos accedido a conocer sobre su defensa tiene que ver con lo mismo que le decía a la gente ahí, a los empleados, cuando alguien le hacía saber algo, que era su forma de ser, que ella trataba así y que era una cuestión de su carácter, pero nada más, digamos, no, en ningún momento, al menos durante el proceso, que fue bastante largo, ¿no? Claro. Demostró con los propios empleados y funcionarios algún tipo de arrepentimiento o decir que algo por el estilo, como que nada, como una reflexión sobre el porqué de sus comportamientos, no mucho más que eso. Y Agostina, la pregunta ahora es, ¿qué opinás de la sanción? Bueno, mira, nosotros conocemos que los procesos de violencia laboral, o al menos nosotros los entendemos así, y eso es lo que, por eso yo te decía que nosotros hace muchos años que estamos como tratando de impulsar este tipo de impulsarlas en el sentido de visibilizarlas para erradicarlas, ¿no? No creemos que la violencia laboral se termine y simplemente con sanciones graves, cesantías, suspensiones. Digamos, no es el objetivo punitivista lo que nos moviliza a nosotros para denunciar esto, porque si no, sería muy difícil que el resto de que sigamos impulsando este tipo de estas denuncias, porque es realmente muy complejo dentro del Poder Judicial y siendo empleado denunciar a un superior. Es complejo en cualquier ambiente laboral con distintas jerarquías, pero el Poder Judicial particularmente, sabrás, tiene unas particularidades, tiene una idiosincrasia que lo complejiza mucho más, ¿no? Y imposibilita o obstaculiza un poco más la defensa de los derechos propios ahí adentro. Por lo tanto, insisto, nosotros cada vez que iniciamos esto no salimos con el objetivo de suspensión o que los echen, sino que sí haya efectivamente un proceso, porque muchas veces cuesta o duele mucho más ser expuesto y un proceso y que el Tribunal Superior de Justicia termine declarando que tus actitudes están encuadradas dentro de violencia laboral, que la sanción en sí. Y por último, también sabemos que los magistrados, digamos, por eso este proceso nosotros lo empezamos así también, los magistrados, para ser sancionados efectivamente, una suspensión, una cesantía, tienen que pasar por un jury. Es otro el camino. Entonces nosotros, el camino que nosotros comenzamos es el camino administrativo, que después obviamente se puede continuar, ¿no?, con el jury propiamente dicho, pero nuestro camino interno es administrativo y la máxima sanción a un magistrado es una multa. Entonces nosotros esto ya lo sabíamos, digamos, en el caso que llegue a una sanción, por eso nosotros sí celebramos que sea esta sanción, porque sabemos que es la máxima que pueden aplicar dentro del Poder Judicial, más allá de lo que se pueda continuar posteriormente. Claro, veremos cómo sigue ahora las relaciones laborales, porque espero que no sea incómodo para los trabajadores. Bueno, sí. Claro. No, es que sí lo es, sí lo es. Por eso es tan importante que la misma institución haga un seguimiento del causa. No se termina acá, y nosotros por suerte tenemos ya un equipo interdisciplinario vinculado a violencia laboral específico para violencia laboral, que lo que hace es un camino de acompañamiento y seguimiento de este tipo de situaciones. Porque esto obviamente que no se termina, mientras se sigan vinculando, mientras sigan trabajando en la misma sede, pueden generarse nuevas situaciones y hay que estar muy atentos para prevenirlas, obviamente, pero en el caso que sucedan, volver a denunciarlas.
Agostina, en el territorio provincial hay otras situaciones de violencia laboral y bueno, te hablamos desde Villa María, nos interesa particularmente saber si acá pasa algo. Bueno, violencia laboral hay en toda la provincia, sinceramente. Nosotros somos somos muy respetuosos del principio de confidencialidad para este tipo de situaciones, porque, bueno, justamente para que se pueda llevar a un buen proceso, hay que resguardar muchísimo a las personas afectadas en todas las sedes. En este momento concreto nosotros no hemos publicado ningún tipo de denuncia. Claro. De Villa María, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en la sede de Oliva se ha comentado sobre unos procesos que hemos llevado adelante ahí. ¿Cómo está ese proceso en Oliva? No, en Oliva finalmente solo se hizo una recomendación a funcionarios y al juez, sin sanción, sin multa. Y bueno, y estamos acompañando un poco ese proceso también ahí, porque lo cierto es que es una sede mucho más chica, mucho más cercana entre todos. Claro. Son otros los hechos denunciados, de otra magnitud, digamos. A nosotros nos parecía que acá en Belleville había una gravedad extra por lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, con lo que tiene que ver el trato a las víctimas, el trato a los abogados también. Y también incluso el trato a los otros colegas, digamos, dentro de la sede de Belleville, también eso también quedó comprobado, digamos. Nos parecía que eso es otro tipo de casos. En Oliva es más interno, y bueno, y terminó solamente en recomendaciones a los funcionarios sobre el cumplimiento de algunos derechos laborales y al juez también sobre el trato, recomendaciones de trabajar un poco ese trato y ese vínculo personal, ¿no? Con los empleados. Claro. Bueno, si esto pasa en la justicia, imagínate lo que pasa donde no tienen como meta impartir justicia. Exacto. Agostina Nocioli, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la provincia, muchísimas gracias por este contacto con la radio del centro del país. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias.